Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven. Vamos a entrar al estudio de nuestra lección número 13, terminando el trimestre. Despreciado, rechazado por los hombres, es el tópico de que vamos a meditar en esta mañana. Recuerde que el título general de la semana es Cristo en el crisol y vamos en esta mañana a meditar en cómo fue despreciado y rechazado por los hombres de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos hacer sin antes tener una palabra de oración. Oremos. Padre, te agradecemos por la vida, por la salud. Gracias por darnos este privilegio de meditar en su palabra. Rogamos su dirección, su bendición y que todo sea para tu honra y tu gloria. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, eh, hay algunos textos, apreciados hermanos, que quisiera que meditemos y lo vamos a hacer en Mateo capítulo 12, 22, 24 al 24, donde encontramos algunos conceptos en los cuales vemos el rechazo que los hombres hicieron a Jesús, que la gente hizo a Jesús por algunas cosas que hacía o decía. Y eso, como bien lo dice el autor de la lección, fue lo que fue creando como aquel odio de algunos hacia Jesús, y ese odio que fue creado para él definitivamente fue el que lo llevó a la muerte de cruz. Bien, Mateo 12 dice 22 al 24 de la siguiente manera. Entonces fue traído, dice a él, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Eh, Jesús, como bien dice la lección, fue rechazado, fue despreciado por lo que decía o por lo que hacía. En este caso vemos el, el milagro, triple milagro, vamos a decir, porque este que fue traído dice que estaba endemoniado, estaba, dice, ciego y mudo. Y de las tres cosas dice que Jesús lo sanó. Bueno, algunos reconocieron el milagro de Jesús y por eso dice que hicieron la pregunta, ¿será este aquel hijo de David? Pero estaban ahí, dice, algunos fariseos oyéndolo, dice, y estos decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzabú. En otra oportunidad, Jesús, cuando se le dijo eso de que él echaba los demonios por el propio demonio, que tal vez, como queriendo decir el demonio que él andaba adentro, entonces dijo, no puede ser, dice, que una casa esté dividida y no puede ser que el demonio esté en contra de sí mismo. Y entonces, pero trató de explicar y de hacer entender, pero a veces cuando no queremos ver la, ¿qué diríamos? Lo bueno de la persona, siempre van a haber críticas eh, que definitivamente lleven a la destrucción del testimonio o de la vida de aquella persona. Bien, hay otro texto más que son los más pequeños, en los cuales vamos a leer San Juan, capítulo 8, los últimos dos versículos 58 y 59, que dicen, y díjole Jesús, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, dice, para tirarle. Mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Muy bien. Este es otro caso donde vemos cómo rechazaron a Jesús. Dijeron, bueno, allí en esa oportunidad hubieron muchas críticas porque Abraham era pues tenido y es tenido todavía en el pueblo de Israel en alta estima. ¿Cómo puede venir a decir
que antes de él ya él era. Bueno, estaba diciéndoles de alguna manera que era el Dios encarnado. Bien, estaba el otro texto de Lucas, el cual omitimos, pero allí lo que también relataba Lucas era cuando él llegó a su tierra natal de Nazaret. Y fue criticado, no fue aceptado también lo que él hablaba, lo que él decía, y dice que por eso él mencionó como un refrán, como un decir, que le dirían, bueno, médico, cúrate a ti mismo. Pero entonces dice que por eso muchos profetas que nos fueron tomados en cuenta en su tierra dejaron de hacer muchas cosas. Lo mismo sucedió con Jesús. Deseando poder hacer muchas cosas, ahí entre sus amigos, quizás entre sus vecinos que lo conocieron, que lo vieron crecer, y todo lo demás, no pudo hacer mucho por su incredulidad. Fue rechazado, rechazado posiblemente y de alguna manera también despreciado. Muy bien, dice, vamos a leer unos puntos interesantes en el cual dice también Mateo 23, 37, el último texto que quisiéramos tocar, el lamento de Jesús. Ahí lo que tenemos es un lamento, diría yo. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A ti, ¿cuántas veces quise juntarlos? Dice, juntarlos, quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. No quisieron, no aceptaron, y de alguna manera Jesús pues fue rechazado, fue despreciado y hasta el punto de ser crucificado. Hermanos, todos hemos sentido en el aguijón del rechazo y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo. Posiblemente como padre, queriendo, dice, hacer bien a tu hijo, que tal vez anda descarriado, no anda bien, y que tú como padre queriendo hacer bien, y el hijo lo que hace es rechazarte, despreciarte, e incluso hasta llegar al punto de odiarte. Cuando dice como nosotros como padres, lo único que queremos es el bien para el hijo. Es una más o menos similitud de comparación a lo que Jesús sintió. Como padre, si has vivido una experiencia de esa, yo digo, si él ha vivido, porque yo en mi caso, pues, dos hijos, pero no he podido, no, gracias a Dios no he tenido una experiencia en la cual haya tenido algún problema con alguno de mis hijos en ese sentido. Pero posiblemente hay un padre que has tenido esa experiencia. Puedes entender y comprender lo que realmente Jesús sintió por el pueblo de Israel y por cada uno de nosotros. Porque hasta hoy en día, hermano, rechazamos y despreciamos a veces a Jesús. Algunos dicen, no, no quiero saber nada, no quiero saber nada de la iglesia o de religión, mucho menos de Jesús. Por eso dice, hay un párrafo acá que me interesa mucho, mensajes selectos, tomo 3, página 151. Ahí dice, fue debido, dice, a su inocencia, por lo cual Cristo sentía tan intensamente, dice, los asaltos de Satanás. Era Satanás el que incitaba a la gente y Cristo lo sabía. Y por eso dice que él era, dice, sentía, dice, intensamente los asaltos, el dolor. Cristo sufrió, hermano, al rechazarlo, al ser rechazado por su pueblo. Recordemos aquellas expresiones como él dijo en alguna oportunidad. Bueno, he venido las ovejas descarriadas de Israel. Recuerdo yo otra experiencia cuando una mujer le pedía por su hija y dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y cómo él diríamos, aquella como preferencia, vamos a decir así, tal vez no sea la palabra adecuada para el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel lo rechaza y hasta lo termina matando con una muerte
muerte cruel, muerte de cruz. Así es que mis apreciados hermanos, analicemos nuestras vidas. Yo el consejo que encuentro es que analicemos nuestras vidas, a veces con nuestro pensar, con nuestro hablar o con nuestro actuar, podemos estar haciendo una de las dos cosas que aquí nos dice el autor de la lección: despreciar o rechazar el consejo de Jesús. Eso pues será lo que tú analices en tu vida, si realmente estás despreciando o rechazando los consejos o la instrucción o la dirección que Cristo Jesús nos da. De alguna manera, a veces lo podemos hacer. Pensemos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro actuar? Jesús quiere que caminemos por el camino que Él nos ha indicado, así como lo quería para el pueblo de Israel literal. Ahora nosotros somos el Israel espiritual y lo mismo es para cada uno de nosotros. ¿De qué manera lo podemos estar rechazando o lo podemos estar despreciando? Bueno, solo analizando nuestra vida y nuestra comunión con Él, podemos sacar una deducción. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que realmente de ninguna manera, con nuestro hablar, con nuestro vivir, con nuestro comer, con nuestro vestir, con todo nuestro actuar, que no vayamos a rechazar, mucho menos despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.